políticos no existen, ¿no? Bolsonaro convocó muchísima gente en Brasil, es impresionante lo que se ve en imágenes. Pero bueno, tenemos noticias de sobra para poder comenzar a analizar y a debatir en el programa de hoy que tienen que ver concretamente con casa, con nuestro país y con todos los horrores a los que estamos, no voy a decir acostumbrándonos, porque Dios quiera que eso nunca pase, pero un día sí, otro no. Los daños colaterales de la disputa de territorio, de la guerra del narcotráfico, de estas deudas que se cobran de un lado y del otro, está generando tanta víctima inocente que es increíble. El caso de los niños ya no se puede creer. De hecho, vamos a estar compartiendo más adelante en el programa todo lo que tiene que ver con estos casos y un comunicado que hace la red de Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual justamente por estas últimas noticias, los niños y los adolescentes expuestos, que ustedes dirán, sí, bueno, ¿y los padres de esos niños? Sí, obviamente, obviamente que son las últimas víctimas y las más inocentes de todas. Pero bueno, también son niños que se están criando en esos ambientes y que en tanto no hay, si es que no los atajó la bala en el medio y sobreviven, también qué responsabilidad como sociedad, como Estado, mostrarles una alternativa para que no repitan después la historia familiar, ¿no? En fin, mucho para estar analizando por estos días. También la muerte del empresario del cannabis en Punta del Este, la expareja que confiesa que sí, que lo mató. En fin, hay muchas historias por develar y para interiorizarnos. Pero si les parece, vamos por el caso que está resonando por estas horas en Artigas y que, como estamos siempre en el contexto de la campaña electoral, ya se ha politizado y ya, forma parte de los tirones, ¿no? Y de oficialismo y oposición. Lo grave es enterarnos que hay un grupo de 28 venezolanos que venían siendo explotados, sobre los que pesaba la explotación laboral. Mucho más grave de si es funcionaria o de confianza la imputada, entre los tantos, ¿no?, que hay, del Ministerio de Defensa. Me parece que lo grave es decir, bueno, opa, ¿cuántos casos más hay de estos? ¿Son 28 o hay más? ¿Esto es un grupúsculo de explotadores en Artigas o hay una red un poco más amplia? Repasemos la crónica de Telemundo y lo debatimos aquí. Fueron en total 28 los ciudadanos venezolanos identificados y que fueron captados para trabajar en forma infrahumana y que figuran además como víctimas en la investigación que se lleva adelante por parte de la policía y la fiscalía. La operación la llevó adelante la Dirección del Crimen Organizado en conjunto con la Jefatura de Policía de Artigas. Los detenidos son 4 ciudadanos uruguayos, 2 venezolanos y un brasileño. Según indicaron las fuentes de la investigación, la organización captaba a sus víctimas en Venezuela, ofreciéndoles trabajo en una mina del departamento de Artigas. Una vez que llegaban a Uruguay se encontraban que las condiciones de trabajo eran muy diferentes a las prometidas. Entre otras cosas, eran obligados a vivir en la mina en pésimas condiciones y a trabajar más horas de las prometidas. En el lugar también trabajaban ciudadanos uruguayos, pero en condiciones laborales mejores a las de los extranjeros. 6 de las 7 personas que fueron detenidas en el marco de una investigación por trata de personas con fines de explotación laboral en Artigas fueron formalizadas. Se estableció un arresto domiciliario y portarán dispositivos electrónicos durante 180 días. Se trata de 2 mujeres y 4 hombres. El 5.º hombre que había sido detenido fue liberado por la falta de pruebas para realizar una formalización. El ministro de Defensa, Javier García, aseguró que la mujer detenida en el marco de la investigación por explotación laboral en Artigas es una funcionaria de más de 30 años de antigüedad y que se realizarán los procedimientos correspondientes en estos casos. Lo que sí vamos a tener injerencia es en el tema administrativo, es decir, su carrera funcional. Incluso había ascendido a ese cargo en febrero del 2020 en la administración pasada, ¿no? Después, ahora tiene una encargaturía interina de la sección notarial, así que cargo administrativo totalmente, ni cargo de confianza, ni asesora personal, funcionaria del Ministerio de larguísima data y cumplió su función allá. Nos enteramos de esto, que realmente lo tomamos conocimiento con usted. Bueno, muy buenas tardes otra vez. Entonces, primeras reflexiones. Maestro, le cedemos la palabra. Bien.
Creo que lo más importante ahora es que se haya descubierto, porque podría haber seguido pasando. No sabemos desde cuánto hace, no sabemos en qué momento comenzó. Y bueno, y si esta es la primera de otras que hay que investigar, hay que hacerlo. Lamentable la situación, tener a personas en estado de esclavitud. No es para esta época, digo, lo vemos en las películas, pero no parecería ser que fuera lo normal o lo común, y mucho menos en Uruguay, donde se respetan todos los derechos. Eso por el lado de, digamos, lo ético, lo moral. Después, en las redes y algunos políticos han querido politizar esto, como se pretende politizar todo. Estamos en campaña. Me parece que no corresponde. ¿No corresponde o es parte de las reglas del juego? Disculpe que le interrumpa, maestro. Bueno, a mí me parece que no corresponde, no correspondería al revés. Ahora, lo pasa que no sería la primera funcionaria. Queremos naturalizarlo. Que le pasa por las narices a esta administración y que cae en delitos, ¿no? Lo que vos decís, Victoria, entiendo que está dentro del marco, en un plano de política, yo puedo llegar a entenderlo. Ahora, ¿por qué justo ahora? En estos momentos está el ministro de Defensa en el Parlamento dando explicaciones sobre esto, pero además sobre temas de hace 10 años. ¿Y por qué? Y bueno, probablemente es porque primero hizo una buena gestión, desde mi punto de vista hizo una muy buena gestión el ministro, se va en una semana y bueno, hay que darle un palito. Eso sí está dentro de las posibilidades, pero hay que entenderlo y saberlo. Y lo otro, claro, es que ¿qué tiene que ver una funcionaria de carrera que no tiene ningún cargo de confianza, que la ascendieron en el periodo anterior, ahora también, inclusive tengo hay una información resolución firmada, Sí, sí, claro. Lo que pasa es que ponen la jefatura hay una norma, notarial. hay una norma de la época de Mujica que está bien, que si un funcionario durante mucho tiempo no puede estar en un mismo cargo si es un funcionario de carrera y tiene que cambiar su estatus. Inclusive más, esos lugares se ofrecen. Y este fue el caso de esta señora. O sea, falta un lugar, se le asigna ese lugar y listo. O sea... Pero vuelvo al punto. Lo que utiliza la oposición es esa suerte de... como que se repite, ¿no? Autoridades y jerarquías por encima de las personas en cuestión, a los que se les daba la confianza y se comen la pastilla. Sí, bueno, pero como existió la trata de blancas en el Ministerio de Economía en la época del Frente Amplio, que no se sabía que tenía un prostíbulo en un apartamento, no se le puede echar al ministro la culpa de eso. Pero no se le puede echar la culpa. No se puede castigar al ministro por ese tipo de cosas. Creo yo. A ver, pero bueno. ¿Qué pensás, Diego? No, esto último... el episodio fue que... Bien traído, ¿o no? No, bien traído no, porque alguien que había alquilado un inmueble perteneciente a puso una actividad de ese tipo. Sí, pero era jerarca del Ministerio de Economía. Yo creo que politizar excesivamente este caso o politizarlo con una mala intención no corresponde. Ahora, tampoco mirar para el costado. No, claro. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, que es un fenómeno muy complejo, muy embromado para la sociedad, del cual todos nos tenemos que proteger, ¿sí? Todos los partidos, todas las instituciones, busca siempre soportes en el Estado y en el poder, porque es la manera que tiene de perpetuar su acción. Entonces, acá, sacando, yo le creo a Javier García que no era su asesora personal o que no depositaron en ella confianza política, pero fue una abogada que Cabildo Abierto se la había llevado en paz en comisión. Ahora resulta que nadie sabe, pero los funcionarios que van en paz en comisión al Parlamento algún nivel de confianza tienen, si no, no van en paz en comisión. Y ahora se le encargó la función de máxima jerarquía administrativa a nivel notarial. Es decir, que todos los contratos que firma el Ministerio de Defensa, que son como la materia ¿no? de esa cartera, corresponden muy delicados por temas de defensa nacional, pasan por las manos de esta señora. Entonces, sin atribuir ningún tipo de intencionalidad, qué grave para las instituciones públicas que una figura de este calibre, de esta importancia administrativa, esté apoyando una actividad de este tipo. Hay que investigar. Hay que investigar, exactamente. Esto es una imputación, les recuerdo que esto no es un fallo judicial, ¿no?
Ocurre que, bueno, no se llega a imputaciones tampoco, sino Bueno, pero hay evidencia, digamos. parece que está muy No la tiene claro nada el fácil, caso obviamente. y me apego a lo de Maeso también de saludar la acción de la policía y la Fiscalía de Artigas que a Sin partir duda. de una denuncia lograron resolver un caso que sin duda no es fácil y que tiene que estar bien ajeno a nuestra sociedad. Por acá, Pablo. A ver, primero, el caso creo que tiene que estas personas, por lo que la información que yo tengo, llegaron hace unos 15 días al país. O sea que vendría a ser un caso de 15 días para atrás. No es que viene de hace años y demás. No lo sabemos. No, sí, yo lo sé. Pero no voy a decir la fuente. Segundo, no cobraban lo que decían ahí, cobraban algún dinero más también, tenían otra serie de servicios. No, vos decís y que demás. cabe que no sea figura de explotación Claro. laboral. A ver, pero tal es así. No, yo no estoy diciendo nada. Trata. Que es lo más Trata. complejo, claro. Pero tal es así. Lo que pasa es que es lo que sucede. El delito de trata se configura cuando hay determinados requisitos que se dan. Transporte, alojamiento, captación, etcétera, etcétera. Pero a su vez, esto tiene que traer un beneficio económico y darse de determinadas formas. ¿Va? ¿Qué es lo que se está investigando acá? Yo no estoy diciendo que hay o no hay. Lo que sí entiendo, y esto es objetivo por lo que uno pudo apreciar, es que tal es así que en la formalización por el delito de trata que se está investigando, todos los formalizados fueron para su casa, con prisión domiciliaria parcial. Sí, tienen que visitar, aparte de determinada hora. No, es que pero todo el a ver, día, es ¿no? una medida de las más livianas, estamos hablando. Claro. El delito de trata se castiga con una pena de 4 a 16 años. Es un delito grave. Por lo general, cuando vos te formalizan por un delito grave y de estas características o con una pena de estas características... Preventiva te convence. Preventiva, efectiva, ¿no? Porque te vas a enfrentar eventualmente a una pena alta que puede hacer que vos digas, me sustraigo a la justicia y me voy. O sea, que todo no está tan claro como parecería ser que está, porque de hecho el fiscal solicitó una medida cautelar de arresto domiciliario parcial, ni siquiera total, por estas personas. O sea que no es todo tan claro como está. Habrá que seguir investigando y habrá que seguir viendo cómo se transcurren los hechos. Pero indudablemente, a priori, la prueba que existe sobre este eventual ilícito no es de tal magnitud, ¿verdad? Como uno podría ver. Viste que habla de el artículo, la crónica habla de condiciones infrahumanas en las que estaban trabajando estas personas. Eso nosotros no lo sabemos. que demostrarlo. Que está en condiciones infrahumanas, están o no. Quizás sí o No, no. te estoy preguntaba diciendo por esa fuente que vos tenés. Yo lo que estoy diciendo es que no eran tales esas condiciones. Ah, bueno, está por No eso. eran tales. Tampoco eran unas condiciones... A ver, teníamos temas de violación de convenios internacionales del trabajo y demás, por supuesto. Pero tal es así, La captación en origen se daba, por lo La captación se daba, Bueno, pero se tiene que está, hacer una y serie de cosas. eso ya de por sí. La captación se da, pero la captación tiene que venir acompañado de otra serie de requisitos, que es lo que se está investigando. Esa es la situación que tenemos. Pero tal es así que la propia Fiscalía no pide una prisión preventiva efectiva. Claro. Vamos a entenderlo. Entonces, digo, yo no sería cauto y esperaría a ver cómo transcurre la investigación para ver si en realidad aquí se dio un hecho de estas características que es grave y de comprobarse, lógicamente, va a tener una pena grave también. El tema político es humo. El tema político estamos, lógicamente, en año electoral y todo sirve, todo suma. Pero vamos a entendernos. Rasgarse las vestiduras por una funcionaria que sí estaba en pasacomisión, como bien dice Diego y demás, endosarle al ministro de Defensa esta responsabilidad cuando dentro de una semana se va a ir, está bien, es una jugada política que es válida, pero es color. Bueno, Pero uno el cree caso que no lo saca la oposición, el caso emerge. Hablaría a la oposición bien, no además, prestarle atención. Yo lo leí a través de un periodista serio como Preve. así Pero que- es, a ver, digo, La trata laboral está en aumento en el mundo, particularmente después de la pandemia. Si vemos el último informe de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, habla de 1.2 millones en América Latina de personas trabajando casi en situación de esclavitud, con una ganancia estimada, porque es muy difícil estimarla, en más de 1.500 millones de dólares. Por supuesto que no es el único caso que hubo aquí en nuestro país. En la administración anterior, recuerdo perfectamente, un grupo de 12 ciudadanos colombianos estaba trabajando en forma de
trabajadores esclavos en una obra de la construcción, denuncia que formuló en su momento el Sindicato Único de la Construcción, el SUNCA. Al respecto, hubo un trabajo del Ministerio de Trabajo en ese momento también, y además hay un informe del año pasado de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país que habla de trabajadores extranjeros aquí en Uruguay, especialmente provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Paraguay y Venezuela, que son sometidos a trabajo forzoso en construcción, servicio doméstico, servicio de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera, entre otras actividades. Esto es parte de... Pueden entrar a la página web de la Embajada de Estados Unidos, allí está colgado el informe, que habla de que Uruguay está desde hace muchos años en debe con este tema de la trata laboral, aunque reconoce que se están haciendo en los últimos tiempos, bueno, tareas adecuadas para establecer una suerte de protocolo, y plantean que dentro de los protocolos quien debe activarlos es, por ejemplo, los inspectores de trabajo. Voy a leerlo porque es muy breve, para que puedan identificar y derivar a posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral. Claro. Coincido con Pablo en que este es un caso nuevo, porque en realidad esta empresa, de las 35 que trabajan en minería en nuestro país, es de las últimas que llegó a Artigas a trabajar. Creo que no hace más de 2 meses que está en funcionamiento, y por lo tanto sí, efectivamente, si hubo algún caso, seguramente no debe haber sido muy relevante, porque la denuncia comienza en un mercado que seguramente es muy pequeño, como en este caso de la minería en Artigas, y es que se conoce esta denuncia. Lo quería poner sobre la mesa porque me parece que es un tema sobre el cual solemos hablar, pero no siempre tenemos conocimiento ni de las cifras ni de la importancia que tiene este tema a nivel internacional. Sí. Es verdad que para que se configure el concepto de trata se tienen que dar algunas condiciones significativas, desde la captación, la retención de documentación, más allá de lo que puede ser pésimas condiciones de trabajo, salarios miserables, digo, porque en paralelo está lleno de situaciones en las que extranjeros terminan trabajando de lo que nadie quiere trabajar, por 2 pesos. También lo hacemos los uruguayos cuando vamos a otro lado. Está lleno de uruguayos juntando piedritas. Entre otras cosas, el retiro de la documentación para impedir que esos trabajadores Exacto. regresen a su país de origen. Por eso el tema de la trata, para hablar de trata se tiene que dar determinadas características. Y yo supongo que más allá de tu fuente, si el título que se está manejando es trata, la cosa no viene simple. La imputación, tengo entendido, es de trata y asociación para delinquir. Asociación para delinquir, porque son 4 o más personas. Claro. Entonces Claro, y la unidad policial que trabajó encima del tema es crimen organizado. O sea que Sí, la cosa venía de una investigación, no fue de rutina una inspección del ministerio. No. Todos los delitos de estas características intervienen Interpol, el crimen organizado, es la forma de... De hecho, no había habido inspecciones todavía ni del Ministerio de Trabajo ni del BPS, justamente porque es una empresa relativamente nueva. Claro. O sea que todavía no le había llegado ninguna inspección. Me quedo entonces con lo que dice Pepe y lo que dijo Pablo y también todos, es que se está teóricamente agarrando a tiempo. Porque si no es que viene de hace mucho tiempo, los controles están funcionando y la policía actuó eficientemente. Sí, también pasan cosas extrañas en ese departamento, ¿no? Bueno, hay de todo. Tal vez falte un poco, no sé, pregunto, de inspección un poquito más En frontera atenta. pasan cosas diferentes. Sí, bueno, común, pero en general. los miles de horas extras, que si el trabajo infantil sí o no, digo, vienen... Es ha habido complicado, ruido Artigas. desde el departamento, es complicado, ¿no? el intendente Karam también ha instalado como concepto esto de que no pasa nada, el trabajo infantil es una cosa nuestra, a la que estamos acostumbrados. Sí. A veces hay discursos de figuras dirigentes que no contribuyen al cambio de cultura, pero es cierto que estar en una frontera terrestre con tanta circulación, no es fácil. Tiene su complejidad. Este caso en concreto, por ejemplo, hay que verlo en clave de qué: política, cultural, social. ¿Cuál es la dimensión más importante que tiene la noticia que hoy nos convoca, que viene de Artigas? Y social, Y social, sin duda. Sí, social, sin duda. En un país que está recibiendo a miles de ciudadanos que llegan, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, de cubanos, que llegan buscando encontrar aquí un lugar donde trabajar en condiciones dignas, y por lo tanto sí, claro que tiene un costado social. Y la necesidad de no dejarlo pasar, que no nos acostumbremos a que esto puede pasar o pasa en la frontera, porque pasa, no importa. Hablarlo, discutirlo
y decir esto no puede suceder en Uruguay y negarlo desde todos los ángulos de los sectores políticos del Uruguay. Lo que pasa es que la trata de personas, en este caso que se investiga a nivel de explotación laboral, digo, hemos tenido casos acá de trata interna de personas, de explotación sexual. Se han dado casos de tratas por tema de órganos también. O sea, la figura de la trata en sí, y la ley que protege y regula lo que es la trata de personas es una ley muy vasta, muy amplia, que otorga, lógicamente, también determinados tipos de derechos a las personas que son víctimas de este tipo de delito. Pero indudablemente, si en este país se creó en el 2018 una ley que especifica exactamente qué es la trata de personas y todas sus modalidades, indudablemente es porque el sistema político estaba al tanto de la situación y es un grave riesgo que corremos. Porque si no nos explica cómo se crea una ley de esas características. Con una pena de 4 a 16 años. Eso viene a la ley de migraciones que se modificó, que es anterior, es 2008. Está bien, pero digo, la pena pero ahí sigue siendo sí, que se modificó. Entonces, digo, evidentemente se han dado situaciones en este país de estas características que no son tan viejas, que son medianamente recientes. Y por eso el poder político, el Parlamento, reacciona ante este hecho y enumera una serie de requisitos para que se cumpla la trata y todos los derechos que tienen las eventuales víctimas, ¿no?, que son sometidas a trata de diferentes modalidades. Entonces es un tema que hay que abrir los ojos y hay que estar atentos, ¿no? Lo que se está dando en Artigas, por eso es lo que yo decía al principio. Es una investigación, evidentemente algún hecho irregular claramente lo hay, porque nadie formaliza por formalizar, pero hay que esperar a cómo suceden los hechos, sin perjuicio de eso estar atento, porque lo que sucede en Artigas puede suceder en Montevideo, en Canelones, en Colonia, ¿no? Vamos a tener, y no con 20 personas, con una. Alcanza. De todas maneras, cuando analizamos el funcionamiento de la justicia, uno a veces se encuentra con esas situaciones que lucen contradictorias. O sea, el otro día analizábamos acá el caso de esta mujer que traficó unos gramos de marihuana. La de Punta del Diablo. Cárcel, muy directa. Acá todavía no hay una condena, pero por un caso aparentemente mucho más grave que 2 o 3 plantitas de marihuana, prisión domiciliaria. Entonces, ahí la gente también, o sea, analiza estas cosas y dice, bueno, ¿cuál es el criterio? No, ¿Cómo se ordenan? Yo entiendo que hay complejidad del proceso penal que no todo el mundo las entiende, pero también desde el sentido común hay cosas que te chocan. Bueno, pero tiene un punto. Desde el sentido común choca, tiene razón. ¿Cómo se rebate? ¿Qué explicación hay? Porque, ¿cuál es el tema? Todas las medidas cautelares que no son la pena, son medidas cautelares para preservar la investigación, para que continúe adelante, se fundamentan en lo que yo tengo al principio, lo que la Fiscalía, el material probatorio que la Fiscalía tiene al principio, cuando inicia la investigación. ¿Está bien? En este caso, indudablemente, la investigación va a continuar, creo que son medidas cautelares por 120 días, y quizás se la renueven, en fin, no sé. Y conforme avance la investigación y la Fiscalía pueda conseguir más prueba que afirme la autoría de su caso para lograr eventualmente un juicio y una condena, las medidas pueden cambiar. Lo que yo decía al principio, y que es claro, es que hoy en la carpeta investigativa no es, no quiero decir tan grave porque es un hecho grave, pero no tiene suficientes elementos probatorios como para lograr una medida cautelar más gravosa que la que tiene, sin perjuicio que quizá dentro de un mes consiga alguna otra prueba que diga, no, ustedes están mucho más involucrados que hace un mes, porque conseguí tal y cual información. Por ¿Y lo si cual, se va del país antes? Cambio, bueno. Porque si también, se va, bueno, pero las preventivas justamente, es para que no, las cautelares, bueno, por eso. Se plantean cuando aún, sin tener la totalidad de la evidencia, hay un mínimo riesgo. O sea, vos te acusan de trata de explotación de personas, claro, pero, ¿no? Estás complicado, o pero sea, en realidad, ¿no? sí, pero en realidad lo que sucede es que no tiene la convicción suficiente la Fiscalía en este caso como para entender ¿Fiscalía que no la pidió la prisión preventiva? No, claro, eso yo no. Se le dio, el juez lo que le dio, yo no sé si la pidió. No, el juez determinó domiciliario. Yo lo que no sé si la Fiscalía pidió la prisión. Por lo cual, pero el que decide, no sé si la pidió total, pero por lo cual el juez entiende que no hay elementos suficientes como para eventualmente lograr una condena en este momento. Por eso es que se supone que no se va a fugar en este momento, porque no tiene elementos suficientes como para lograr una condena en este momento. Dicho muy esquemáticamente esto, ¿no? Para que se entienda, está claro. Claro, lo que pasa es que es difícil de entender en común, y comparto con lo que dice Diego,
la justicia tiene que defender los derechos de todas las partes. Entonces, si no se entiende eso, es difícil poder entender algunas cosas. Entonces, tiene que defender el derecho a defenderse y, por el otro lado, juzgar a quien hay que juzgar. Entonces, las garantías que da la justicia, Pablo lo sabe mucho mejor, es para los dos lados. Por eso es que algunos procesos no son rápidos, como el común denominador diría, pero yo a este lo metería en cana, No, pero pará, porque esto requiere un proceso para dar las garantías a las dos partes. Para mí pasa eso, y hay que saber correctamente qué es lo que realmente sucedió. Y para eso hay que cumplir con unos procesos. Sí, se entienden las garantías del debido proceso. Resulta llamativo el hecho de que, en principio, se hable de cerca de 30 personas, con lo cual tú tendrías 30 testimonios mínimos de lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Sí, claro. O sea, a ver, lo que tenía hoy arriba de la mesa alcanzó para esto. Sin perjuicio de que de pronto, dentro de 10 días, la situación varíe. Sí. Con el tema que hablábamos, el que se refería Diego la semana pasada en cuanto a esta persona, que bueno, que fue imputada por comercialización, creo que era. Comercialización. El artículo 34. El 34. Suministro era entonces. Suministro era, ¿no? 34. Se había configurado el delito. Entonces, no es que la pena es más, es menos, depende de la gente, la cara, qué hacía o no hacía. Claro. Se dieron los hechos objetivos que configuran el delito y la ley dice, si usted hace esto, esto y esto, la pena es de tanto. No hay forma de maniobrarlo en esa situación. Eso es a lo que me refiero. Quizás haya otros delitos, en el caso de suministro, que sean más graves o de mayor cantidad o de varios delitos ¿se entiende? Que de repente uno le puede decir, bueno, pero acá le dieron, no sé, 4 años y acá le dieron 2. Esa es otra situación, pero si no los elementos objetivos. En este caso, todavía no. Todavía no está iniciando la situación. Sí. Yo creo que quizás sea grave. Mira, puedo tirar algo más, que esto va más al barro político-electoral, pero mira este mensaje. En Venezuela tenemos dictadura, pero en nuestro país tenemos grandes explotadores. ¿Hay gente del oficialismo? A ver. Bueno, le están cobrando de alguna manera, lo que están instalando es, bueno, tanto que hablamos de Venezuela, tanto que preguntamos, ¿no?, si justo son venezolanos los que están siendo explotados y bueno, aquí. Lo que pasa es que el pueblo venezolano está sufriendo una crisis política y económica terrible. Claro, la pregunta es si te parece que esto acá se lo van a cobrar desde el oficialismo. Porque la trata se basa en eso, detectar colectivos vulnerables para explotarlos. Básicamente es eso, y por ahí viene el tema de Venezuela. Yo creo que no hay que darle mucho más vuelta. Me parece que ya atribuirle como otras si hay alguien del oficialismo en Venezuela, que no, es eso, yo no lo entendí. No lo entendí demasiado. Claro, nosotros lo que venimos escuchando es siempre al actual oficialismo y a los militantes, digamos, de coalición, pretender que se expidan y apurar a la izquierda en cuanto a que sí, que hay dictadura en Venezuela, que ahora resulta que algo van a tener que decir cuando los propios venezolanos son explotados acá y por una supuesta asesora del ministro García. Bueno, digo, es política, es juego electoral. Igual es comparar estrellas con caja de zapatos. Claro, es traído de los pelos. De todas maneras, a ver, ahí... ya tiene mensaje eso, ¿eh? O sea, no es que... No, está bien, pero es un razonamiento, creo que es un poco traído de los pelos. A ver, yo creo que quien nos escribe puede tener un punto en que a veces los decibeles de indignación que uno ve de ciertos referentes políticos sobre un caso u otro, muchas veces dependen de si hay alguno de los míos o eventualmente cercanos involucrados. De todos los lados. Por supuesto. Sí, porque yo me acuerdo de un presidente de la calle en el 2019 enardecido con el contenedor de cocaína que había pasado por Uruguay y había salido hacia un puerto alemán y ahora pasó básicamente lo mismo y como que nadie dijo nada. Después nos vinimos a enterar que había un dirigente blanco de Soriano involucrado. Sí, pero Frente Amplio, escúchame, la calle en aquel momento había dicho que no bastaba con la renuncia de aduanas, del director de aduanas, que deberían exigirse más responsabilidades. Ahora pasó exactamente lo mismo y ni siquiera renunció el de aduanas. Igual tiene bastante hándicap a su favor este gobierno, donde no se atornilla gente ni se aplaude a procesados. Bastante hándicap que ha sacado ministros, ha sacado directores y antes estaban todos atornillados.
comparto contigo que puntualmente en este caso no pasó y probablemente hayan investigado y bueno, no dio a lugar. Ahora, criticar a este gobierno faltó porque no saca evidencia. gente por hechos delictivos, o sea, hay que apuntar para otro lado para criticar. No, yo no dije que se saquen o no se saquen. Lo que digo es que el tono muchas veces de la indignación, quizás es por la vía del acostumbramiento que plantea Victoria, que ojalá que no, porque realmente venimos en una seguidilla muy complicada. Y el Ministerio de Defensa, que es un ministerio complicado para cualquier administración, en pocos días, a ver, salió un teniente a denunciar contrabando, ¿sí? Y lo fajaron con una sanción inédita. Hoy nos enteramos de un negocio ilegal con la madera del Parque Santa Teresa, también, por miles y miles de dólares. El tema de la compra de las patrullas OPB, también, todo rodeado de turbiedades. Se la compró un astillero que nunca había producido ese tipo de patrulla. Bueno, hay que aclarar, para eso se lo lleva al Parlamento, entonces lo vamos para a aclarar. Entonces lo vamos a aclarar, porque se crea un relato que la verdad está bien el relato, hay que crearlo, hacia la cosa política. Pero son todos el hechos, teniente Pablo. el teniente de la sanción la tienen porque los militares están sometidos a un código militar y no pueden hacer declaraciones públicas. Claro. Punto. No importa que declaren o dejen de declarar. El arresto a rigor que tiene el teniente lo tiene porque porque realizó declaraciones públicas que no puede hacerlas por estatuto militar. El contenido de las declaraciones es otra historia, es otro tema y esa parte. Fue sancionado por eso. Fue sancionado por eso. O por lo menos fue la explicación que dio el ministro y quiero creerle. Pero la explicación normal. La compra de las famosas lanchas y demás, se le dio toda una ola de color, se investigó, se analizó con lupa y no se encontró una sola irregularidad. Pero se crea un relato de ¿cuál es el relato que se crea? Que hubo una coima para comprarla, que se le pagó a tal y cual para que hiciera una recomendación, porque eso fue lo que sobrevoló. Fue todo investigado y no pasó absolutamente nada. Ojo, salta, porque hubo una inversión grande y hacía años que no se invertía en la Armada, y lógicamente llama la atención. Claro. Y está bien, pero de ahí a decir o dejar un manto de dudas que hubo una irregularidad, que lo denuncien si hubo una irregularidad. Pero nadie fue a denunciarlo. Entonces, las cosas hay que explicarlas como son. Lo del parque de Santa Teresa es grave si se comprueba, pero vamos a esperar. No nos podemos adelantar cada vez que se hace algo a que hubo un delito o un ilícito. Y por lo menos vamos a tratar de explicar cuál fue la consecuencia. Si no, después pasa lo que pasó con el ante la arena, ¿entendés? Bueno, pero... Bueno, también. Está bien, también, pero si después pero eso fue bien de arpía. se critica la judicialización de la política que tiene un punto. Bueno, hoy el ministro está en el Parlamento y está dando las explicaciones. Dios, sí, va a ser un año... precioso va a estar. Bien, seguiremos de cerca este caso. Claro. Y yo insisto, si bien se presta para que programas de debate como el nuestro o de contenido político puedan darle al tema y buscarle la quinta pata, yo creo que no podemos perder de vista que lo importante es que se confirme esto, porque entonces eso significa que en nuestro país hay gente que está siendo explotada, captada, explotada de la peor manera, y bueno, y habría que empezar a ver si solo se dan Artigas. Sería un poco extraño que fuera el único lugar, ¿no? Claro. En fin, seguiremos de cerca todas las novedades en torno a esa situación. Pero antes, y otra cosa que realmente tiene hasta el propio presidente de la República amargado, porque no pudo ni siquiera dar el discurso en Salto, ¿no? No me acuerdo ahora cuáles fueron sus palabras, pero que había cosas con las que no... Que él podía separar la emoción a veces de lo que era la razón y que este era el caso donde no podía. Porque venimos asistiendo desde el año pasado, a muertes de niños y niñas